Bueno, buenas tardes. Realmente vos lo nombraste recién a Jorge Julio López y yo quería hacer referencia a que Jorge Julio López, que declaró, fue el testigo más importante que tuvimos, porque gracias a su testimonio pudimos condenar por homicidio, porque hasta ese momento los testigos solamente aportaban testimonio y pruebas sobre vejaciones, torturas, secuestros, privación ilegítima de la libertad. Él fue el que realmente atestiguó que vio cuando mataban a una pareja, y eso nos sirvió para condenar a estos monstruos, especialmente Checolatz, por el delito de homicidio. Y quiero hacer referencia a Propato porque Jorge Julio López también era un trabajador. Era un albañil muy humilde que cada vez que declaraba o cuando declaró nos conmovió a todos, pues estaba enfermo, tenía Parkinson, le temblaban las manos, pero un tipo muy sencillo, pero con una fuerza tremenda para declarar, porque él decía que había sido militante, incluso hizo críticas a los jefes de su organización. Él estaba vinculado a la JP e indirectamente a Montoneros. Y a los dirigentes de Montoneros él los criticó, pues dijo: se llevaron la plata, nos abandonaron y los que pusimos el cuerpo y el cuero fuimos nosotros. Fueron declaraciones muy sinceras, porque acá no hubo ningún tipo de filtro, ¿no? No hubo ningún tipo de filtro, pudo hablar con toda tranquilidad. Y me quería referenciar con él porque yo vengo de un hogar muy humilde y mi viejo fue también obrero metalúrgico, así que hay un emparentamiento, ¿no? Los quiero felicitar porque se encaró esto de una forma muy, muy interesante, el término charla, porque a veces a uno lo invitan a charlar y es un ámbito más académico y realmente lo académico aleja de lo cotidiano, de lo que puede entender la gente. Entonces es muy, muy interesante, muy piola, digamos, vamos a usar este término, que podamos charlar entre nosotros. Yo en mi caso les puedo contar, y eso es lo que aclaramos con Carlos Lepoy, mi experiencia allá en el tribunal, cuando Carlos Rosansky, que a la sazón que fue presidente del tribunal, era presidente del tribunal, yo no tenía idea que podía ir, no había concursado en ese momento para nada, esto estaba en otro mundo, estaba en mis cosas. Y me acuerdo que me llamó un sábado a la tarde a mi casa para decirme que quería hablar conmigo. Me llamó la atención, hacía tiempo que no lo veía, mucho tiempo. Y me dice: no, necesito hablar con vos ahora mismo, porque digo: ¿pero qué te pasa? Dice: no, necesito que me acompañes en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, porque se jubiló la jueza, la doctora Aparicio, y necesito a alguien de mucha confianza en lo personal, pero fundamentalmente en lo ideológico, porque vamos a tener casos muy importantes por delito de lesa humanidad. Y me nombró Echecola. Digo: pero Carlos, la verdad que no estoy preparado mentalmente, no, yo quiero hablar. Bueno, vino, me convenció, hicimos la gestión ante el Consejo de la Magistratura. Al frente del Consejo estaba un amigo en común, mío y de él, y así en muy pocos días me designaron y tuve que asumir, también en 15 días tuve que asumir, y bueno, pusimos a trabajar, y evidentemente era una cosa muy delicada. Empezamos a trabajar en el caso de Checolatz, él lo tenía bastante masticado. Antes que me olvide, esto es muy importante. La doctora Aparicio, a la que yo reemplacé en el Tribunal Oral 1, está en este momento procesada, porque cuando era secretaria de un tribunal la acusan de haber presenciado torturas y no haberlas denunciado, en lo que son las cosas en la vida. Por eso Carlos Rosansky quería tener a alguien de mucha confianza en lo político, en lo ideológico y en lo personal. Y yo cubría ese perfil. Nos pusimos a trabajar, él lo tenía bastante masticado, y nos tuvimos que abocar, porque sabíamos que esto iba a tener gran trascendencia, porque era el primer juicio de esta envergadura, porque antes
el único juicio que había habido, bueno, sacando el de las juntas, ¿no? Fue el del Turco Simón, no sé si ustedes lo recuerdan. Pero no tenía trascendencia porque era un buchón de la policía, un tipo que no. En cambio, este monstruo de Checolás tenía otro tipo de trascendencia, lo mismo que Fonberni. Y teníamos que, bueno, esto va a traer mucha gente, porque ya nos venían a ver los organismos de derechos humanos de La Plata, bueno, había una gran movilización. Y por suerte hablamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el intendente de La Plata, que en este momento es el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, y a ver si nos podía conseguir un lugar para hacer el juicio, un lugar un ámbito donde pudiera haber bastante gente y donde pudiéramos estar cómodos y no hubiera habido ningún problema, y nos facilitó el salón blanco de la Casa de Gobierno del municipio. Un salón bellísimo, bueno, lo acondicionamos y empezó el juicio. Y realmente yo no había estado nunca en un juicio así. Había estado antes en otras cosas, mientras se llamó a este juicio, había estado en 2 o 3 juicios por tenencia de drogas y creo que tuvimos un secuestro extorsivo antes, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, o fue después, no me acuerdo. Porque la competencia del Tribunal Federal es tema de drogas, comercialización de drogas, tenencia y comercialización de drogas, secuestros extorsivos o delito de lesa humanidad, para simplificar, ¿no? Y yo cuando empezamos el juicio, yo estaba muy tenso, la verdad les confieso que estaba muy tenso. Carlos Rosán, que estaba en el medio, yo a la izquierda de él, y del otro lado el doctor Insaurralde. Y el doctor Insaurralde, que es un buen tipo, pero medio liberalote, y teníamos que apretarlo entre Rosansky y yo para que votara con nosotros, porque quería votar siempre en disidencia, ¿no? Increíble, es increíble. Con un pasado por el radicalismo, y un buen tipo, pero bueno, era un tipo muy flojo ideológicamente, pero bueno, acompañó el trámite. Y realmente les confieso que viví momentos de alguna manera de alegría por poder estar ahí en ese momento de la historia argentina, ¿no? Para mí fue muy importante. Tuve, si cabe la palabra, el honor de haber estado ahí trabajando y haber logrado que este tipo fuera condenado a cadena perpetua. Y después vino lo de Fonberni también. Yo estaba muy tenso, y el estrés que me produjo todas estas cosas me afectó la salud. Tuve una isquemia cerebral que me afectó el ojo izquierdo, que es irrecuperable. Pero bueno, son las cosas, los avatares de la vida. Por un lado, la satisfacción de haber podido estar ahí, y por otro lado, el problema que me acarrió el estrés y la tensión. Yo comentábamos con Carlos acá, con el Lepoy, que este tipo, cuando terminó, no sé si ustedes se acuerdan, si lo vieron, porque ya pasaron varios años, cuando terminó y antes de dictar la sentencia, digamos, se le da al imputado la última palabra, puede decir unas palabras. Y el tipo se mandó un discurso y nos amenazó, un tipo muy inteligente, muy bravo, muy jodido, pero nos amenazó, dijo: ustedes y yo van a condenar a un viejo pobre, decía el tipo, ¿no? Pero ustedes y yo nos vamos a encontrar arriba, en el cielo, nos va a matar él, qué sé yo, así lo interpretamos nosotros. Nos vamos a encontrar arriba, bueno, arriba, qué sé yo, en el paraíso o en el infierno, no sé, el infierno está abajo, bueno, no sé. Y lo que tratamos siempre con Carlos era de evitar, después de todo el trabajo que nos dio, porque tuvimos como 60 testigos, audiencia con testigos, queríamos evitar cualquier tipo de nulidad que pudieran establecer los defensores.
a veces el destino o la suerte hacen que se faciliten las cosas, porque los defensores, el defensor de Checolás, el que estuvo ahí en todas las audiencias, era un tipo muy, muy inútil, muy inútil, muy tarado, lo digo, no lo voy a nombrar, pero no importa, era muy tarado el tipo. ¿Eh? No. Un tipo, les cuento, para una nota de color, los 3 jueces del Tribunal 1 de La Plata éramos hinchas de San Lorenzo, los 3, lo cual también es una desgracia para algunos, ¿no? Carlos Rosansky, que nació justo en Boedo, yo, que nací cerca de Boedo, e Insaurralde, que no nació cerca de Boedo, pero que se había hecho hincha de San Lorenzo. Tipo mayor que nosotros, bastante más años que nosotros. Papa en todos lados. Está en todos lados, sí. Y entonces esto trascendió, que son los comentarios. Entonces cuando salíamos de la audiencia, bueno, hacíamos un cuarto intermedio para ir al baño, o tomar un café, esas cosas. Entonces había un único baño para hombres, digamos. Entonces estábamos ahí haciendo nuestras necesidades y aparecía el defensor de Checolás. Entonces venía con una corbata roja y azul, ¿no? Entonces decía, esto no es ninguna presión, tómenlo tranquilidad, pero miren qué linda corbata que tengo. Tarado, con una cosa de loco, no tiene nada que ver con nada, una cosa de loco. No, pero por suerte él no planteó ni... No, el hijo de un ex miembro de la Corte, el hijo de un miembro que había sido miembro de la Corte Suprema, un tipo que la verdad que no le daba la cabeza. Y con él estaba otro codefensor, que era mucho más jodido, que estuvo en la última audiencia y bueno, hizo toda una alegoría sobre el tema de la guerra antisubversiva, los campos de concentración. En ninguna guerra, en los campos de concentración, se le pide que declaren los prisioneros, que es una cosa también muy, pero tenía muchísimo más nivel. Y cuando leímos la sentencia, estaba toda la gente muy exultante, cuando lo de la cadena perpetua, todo el mundo se levantó y empezó a gritar, porque ahí hablábamos también con Carlos, teníamos el tema del genocidio. El genocidio no es una figura penal por la cual yo o nosotros podíamos, sentenciar a alguien por violación a la norma sobre genocidio, porque no hay una figura penal que hable de genocidio en el Código Penal argentino. Entonces con Carlos inventamos lo de, en el marco, por esto, en el marco del genocidio sufrido en la Argentina desde el año 76 hasta diciembre del 83. Una especie de subterfugio, pero bueno, salió de esa manera, quedó plasmado y sentamos un precedente que después fue tomado por muchos tribunales. Y ese día que leímos la sentencia, la gente se levantó y este monstruo que había salido, se había levantado cuando le dijo, bueno, siéntese que vamos a leer la sentencia. El tipo estaba esposado, pero las esposas, porque hay una connivencia entre el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la cual él había sido jefe, le hacían la venia todavía al tipo, le habían tapado las esposas para que no saliera con la foto con las esposas, y se levanta, y cuando se levanta y va para donde tenía que estar allá al costado, 3 o 4 chicos se levantan y le empiezan a tirar cosas, y se le van encima. Por suerte no lo agredieron físicamente, no llegaron a pegarle, pero yo me levanté inmediatamente y empecé a decir, bueno, ustedes no se acuerdan, pero yo empecé a que la gente se tranquilizara, porque si realmente esto pasaba a mayores, podía haber un pedido de nulidad del juicio. Estas son cosas muy delicadas que uno ha vivido, y que, bueno, han trascendido a la historia judicial del país. Y bueno, después nos tocó al año siguiente juzgar a otro tipo que para mí, desde el punto de vista moral, ético, es mucho peor que Checolás. Checolás es un tipo formado en la policía, un criminal
terrible, sin alma, pero el otro es mucho más jodido porque el otro engañaba a los detenidos, los iba a visitar, citaba a los familiares diciendo que los iban a liberar siempre que colaboraran los chicos que estaban detenidos, desaparecidos porque estaban en la dirección de investigación y nadie podía entrar ahí. Y le sacaba plata, pues decía que los iban a mandar al exterior, que entonces tenían que traer plata, y le sacó plata a los familiares. Una cosa horrorosa. Enmascarado en su calidad de sacerdote. Un monstruo, pero para mí mucho peor desde el punto de vista moral que Chocolats. También se mandó toda una alegoría cuando leímos la sentencia y habló del crucifijo que teníamos atrás y que esto, que lo habíamos cambiado, una serie de pavadas tremendas. Y bueno, por suerte cumplimos con nuestro deber, lo juzgamos, sentamos un precedente muy importante y teníamos una satisfacción enorme. Me acuerdo que cuando salí ya era de noche, cuando volvía con el juicio de Chocolats, pues cuando fue Fonbarney fueron algunos funcionarios nacionales. En el juicio de Chocolats no había funcionarios nacionales. Cuando lo de Fonbarney sí estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, hubo varios funcionarios. Pero con el Chocolats me acuerdo que salí, yo manejando mi coche, lo cual era una barbaridad, porque estábamos todos amenazados. Me tenía que haber llevado la policía, que a veces me iba a buscar y me llevaba de vuelta, pero bueno, ese día no había coche, como siempre, los coches estaban rotos. Salí manejando mi coche solo desde La Plata como a las 10 de la noche. Y esto no es por hacer demagogia para nada, ¿eh? Cuando salí a la ruta, era una noche, me acuerdo, estrellada, maravillosa, fue en septiembre, hace exactamente, en este mismo mes, gracias. Y salí a la ruta y me paré en la ruta mirando el cielo y realmente me cayó alguna lágrima, porque pensé en todos los compañeros que habían sido detenidos, desaparecidos, que habían sido torturados, y pensé en mi familia, mi padre, mi madre, que ya no estaban, en algunos tíos, en mi mujer, en mis hijos, y realmente estaba profundamente emocionado, porque me di cuenta que había cumplido con un acto que nunca lo imaginé en el cual podía haber actuado, y la satisfacción me llenó de orgullo, de alguna manera, ¿no? Dicho en algún sentido.